Soy la maestra Dolores Cárdenas. Les vamos a presentar el tema de... se los va a presentar la maestra en ciencias, Yaneli Galindo Jiménez. La dejo para que les presente su tema. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, al contrario, agradezco la invitación a la maestra Dolores Cárdenas, quien pues me invitó para hablarles un poquito acerca de un tema que pues ahorita nos aqueja en la sociedad, que es acerca del COVID-19. Pero como pequeña introducción vamos a hablar primero de los microorganismos, vamos a definirlos, vamos a ver un poquito de cómo se clasifican y finalmente vamos a abordar lo que sería ya en sí el tema del coronavirus. Vamos a empezar a definir, como les mencioné, lo que es la palabra microorganismo, que en términos coloquiales también muchas veces le llaman microbio. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Entonces, microorganismo, pues tenemos que es organismo microscópico. ¿Por qué es un organismo microscópico? Porque estos pues solamente los podemos visualizar a través del uso del microscopio. Ahora, la ciencia que estudia a los microorganismos se conoce como microbiología. Y la palabra microbio pues proviene del griego, donde micro significa diminuto o pequeño y bio del griego vida, de los seres vivos diminutos. Por lo tanto, es que por eso muchas veces a los microorganismos como microorganismos suena como más complejo el nombre. En los términos coloquiales les decimos microbios. Entonces, dentro de los microbios pues tenemos a lo que son bacterias, tenemos hongos, parásitos, que también les llaman protozoos, ya en la clasificación como tal, y los virus. Estos son los 4 grupos en los que a grandes rasgos se clasifican los microorganismos. Entonces vamos a hablar de manera general de cada uno de estos grupos. En primer lugar tenemos aquí a las bacterias, que son microorganismos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula, como podemos ver en la imagen. Tienen material genético, este sería su material genético, está, aquí dice, no organizado en el interior de un núcleo, a diferencia de las células eucariotas que su material genético está contenido dentro de un núcleo, en las bacterias no va a estar dentro de un núcleo, aquí lo vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo se reproducen las bacterias? Se reproducen a través de la bipartición y a través de unas estructuras que se llaman fimbrias o pilis, pueden intercambiar material genético entre una bacteria y otra a través de la transformación, transducción o conjugación. El hecho de que haya intercambio de material genético es lo que va haciendo que haya resistencia bacteriana, por ejemplo a los antibióticos, porque gracias a que tienen ese intercambio de información, pues una bacteria le va a decir a la otra, pues de este modo puedes hacerte más resistente a este fármaco para que no te maten fácilmente. Ahora, de acuerdo a una tinción que se le conoce como tinción de Gram, se pueden reconocer diferentes tipos de bacterias de acuerdo a su forma y pues vamos a tener a los que les llamamos cocos, que son en realidad circulitos, los ven aquí, bacilos, que serían estos, espirilos, que tienen como una forma así como de ondita. Dentro de los cocos tenemos a los estreptococos, que es decir, aquí se unen como varios coquitos, unos con otros, y los estafilococos, donde van formando filas, y muchas veces en el microscopio se pueden observar como racimos de uva. Ahora los hongos. Los hongos son microorganismos eucariotas. Aquí pueden ser unicelulares o pluricelulares, a diferencia de las bacterias que solamente ya habíamos mencionado que eran unicelulares. ¿Cómo se reproducen los hongos? Estos se reproducen por gemación, es decir, aquí, digamos, el progenitor le va a salir esta pequeña protuberancia que va a ir creciendo y cuando ya esté preparada, pues se va a separar para dar lugar entonces a dos, en este caso estas son levaduras, para dar lugar a 2 levaduras. También pueden reproducirse a través de la esporulación o rotura de fragmentos. Si se fijan, aquí tenemos otro ejemplo de otro hongo que es un Aspergillus. Aquí le van saliendo a la vez muchos honguitos.
todos estos que van creciendo, que sería por medio de esporulación, es decir, van saliendo varias esporas. Las levaduras serían un ejemplo de un hongo unicelular, y por ejemplo estas que se llaman hifas serían un ejemplo de células pluricelulares. Ahora, estos hongos que tenemos aquí, pues cabe destacar que son los que podemos ver solamente a través del microscopio. También pues sabemos que hay hongos macroscópicos, por ejemplo los que podemos encontrar en la flora silvestre cuando uno va al campo, o el que se le forma por ejemplo a las tortillas o al pan cuando este ya se echa a perder. Ahora, los parásitos, si ustedes van a revisar en un libro, normalmente se los van a encontrar como protozoos, de manera al igual más coloquial que la palabra microorganismo microbio, pues se les conoce comúnmente como parásitos. Y dentro de esta, pues vamos a tener amebas, que sería un ejemplo, aquí está una, los helmintos o gusanos. Estos pues se trata de organismos eucariotas. Aquí también vamos a poder tener lo que serían parásitos unicelulares y también pluricelulares. Ahora, muchas veces se dice que a los parásitos no se les puede clasificar como microorganismos, más sin embargo, como en la misma situación de los hongos, vamos a tener parásitos, por ejemplo, que sí los podemos ver a simple vista y no necesariamente ocupamos el uso de un microscopio, como por ejemplo los piojos. Esos pues serían un tipo de parásito que no puede ver visiblemente, pero por ejemplo las amebas pues no las podríamos ver a simple vista, necesitaríamos el uso del microscopio para verlos. Estos, por ejemplo, que comúnmente les puedan llamar lombrices cuando las personas pues tienen las llamadas lombrices, las pueden algunas veces defecar, entonces se pueden ver a simple vista. Pero, por ejemplo, para saber qué tipo de lombriz es, necesariamente yo ocupo una muestra de popó y observar al microscopio los tipos de huevos, y de acuerdo al tipo de huevo yo puedo saber qué tipo de lombriz es la que tiene la persona y así darle un tratamiento. Ahora, los virus, aquí a diferencia de los otros tres microorganismos, pues vamos a enfocarnos en que en este caso no son células, a diferencia de los otros tres, se consideran forma acelulares. Estos generalmente están formados por una cápside o envoltura, pueden ser con envoltura o sin envoltura, que sea como la capa más externa. Contienen su material genético, que puede ser de ADN o ARN, nunca los dos combinados. También hay virus que son más complejos, como el de esta imagen, que se les dice que tienen una cabeza, pero también tienen su cola, a diferencia de estos, pues que en realidad solamente es una sola forma y normalmente tienen estructuras como definidas, como icosaédricas. Bueno, además de esto, pues los virus tienen la capacidad de matar a las células y de ese modo es que van infectando y van a producir una enfermedad cuando se trata de virus patógenos. Una vez que el virus entra en la célula, porque para poderse reproducir siempre ocupa de una célula huésped, es decir, una célula que lo reciba para utilizar su maquinaria y pueda producir las proteínas que van a envolver su material genético, y una vez que está otra vez el virus completo, pues puede salir a infectar nuevas células. Entonces, enfocándonos al coronavirus, que es el virus de esta pandemia, que se le llama SARS-CoV-2 en forma abreviada, aquí pues tenemos que está formado por ARN, este virus es de tipo de ARN, y pues obviamente, como les mencioné, necesita infectar a la célula para que pueda reproducirse. Está formado por una cápside, que es la que va a envolver a este material genético o lo va a proteger, y sus proteínas que le ayudan a darle la estructura a la cápside, que es la parte más externa, y a través de estas proteínas que tienen en la superficie es como logran identificar a la célula que van a infectar, porque tienen receptores específicos. Entonces, aquí en esta imagen vemos una estructura de lo que es el COVID-19. Tiene aquí su material genético, que es el RNA. Toda esta sería su cápside,
que como se mencionó está formado por diferentes proteínas. Aquí tiene la proteína M, su proteína E, que está en amarillo. Esta espícula de glucoproteínas S. Entonces estas proteínas, sobre todo la S y la E, son las que le van a ayudar a este virus a adherirse a las células que están en el pulmón, que se llaman neumocitos. Es como se va a poder adherir y pegarse para que pueda entrar el virus. Entonces aquí vamos a ver, este es nuestro virus. Entonces estas son las proteínas que tiene el virus en la parte más externa adheridas a la cápside. Si se fijan aquí, esta sería un neumocito, que son las células que están de tipo 2, son neumocitos de tipo 2 que van a estar ya en los pulmones. Resulta que estos neumocitos tienen un receptor que se llama AC2. Entonces aquí la proteína S es la que reconoce este receptor y les sirve como de llave con cerradura y se une. ¿Y qué va a pasar una vez que se une? Pues entonces de ese modo va a poder entrar este material genético, se introduce, utiliza toda la maquinaria de la célula, como son los ribosomas, el retículo endoplásmico, para producir todas las proteínas que van a volver a formar su cápside. Se fijan aquí, ya se multiplicaron las copias de este material genético de ARN mensajero, crea millones de copias iguales, se producen esas proteínas y si se fijan aquí como que se vuelven a ensamblar todos los componentes. Entonces, por cada virus que logre entrar a una célula pueden producirse de 10.000 a 100.000 copias de virus, de una sola copia de virus que yo tenía al inicio. Entonces, por eso es que también la carga viral que luego se oye mencionar es que aumenta drásticamente. Entonces, esto pues nos da patogenicidad de la enfermedad. Entonces, ahorita les voy a poner un pequeño video donde se ilustra esto mismo que les acabo de explicar. Entonces, aquí tenemos a nuestro virus, que ya les había mencionado, de estructura. Entonces, más o menos mide 100 nanómetros, de hecho se considera de alto peso molecular, por eso es que este virus no se queda suspendido en las partículas del aire. Por eso es que mencionan que siempre uno debe de guardar una distancia más o menos de 1,5 metros a 2 metros, porque muchas veces si hablamos y no traemos el cubrebocas o estornudamos, este virus por su peso alcanza a caer al piso. Entonces aquí vemos cómo está el virus, reconoce al neumocito, se fijan por el receptor AC2 que está en el neumocito, ya lo reconoció aquí la proteína del virus. Si se fijan, se abre y ya mete su material genético, estos son los ribosomas, y empieza aquí a producirse todas las proteínas necesarias que van a formar la envoltura. Se duplica todo el material genético, que sería todas las copias de material genético de ARN, y después se ensamblan. Ya una vez que se formaron, pues ya quedan así ensambladitos su material genético y toda su envoltura. Y así, cuando ya están, pues digamos, completos, pues están listos para salir e ir a infectar más células. Entonces, ¿por qué es tan importante el lavado de manos? Sobre todo, pues, con jabón y de manera correcta. ¿Qué es lo que hace el jabón? Si se fijan en esta imagen, en este caso las moléculas de jabón son estas como palitos grises. Se van a empezar como a intercalar aquí entre las proteínas, que finalmente estas proteínas, ¿qué hacen? Pues proteger al material genético. Entonces, ¿qué van a hacer? Las van a empezar como a botar. Si se fijan, aquí está. Entonces, si yo empiezo a eliminar todas estas proteínas o glucoproteínas, si escucharon que también estaba formado por eso, y también por ciertas moléculas de grasa, ¿qué es lo que hace el jabón? Que rompe esas moléculas de grasa y las proteínas, y de ese modo pues queda libre este material genético, y pues libre ya no es capaz de infectar porque el receptor está en la cápside. Si esta cápside se rompe, pues se pierden las proteínas que va a reconocer al receptor de la célula. Entonces, por eso es muy importante que el lavado de manos se haga con jabón y con el tiempo que se recomienda.
Y bueno, pues de mi parte sería todo. Que sigan las recomendaciones que dan las unidades de salud, su uso de cubrebocas, lavado de manos, el uso de gel cuando no sea posible el lavado de manos. Pero siempre que sea posible, pues como lo pudieron ver en esta presentación, es mejor un lavado de manos que el uso de gel antibacterial. Y agradezco la invitación nuevamente a la maestra Dolores Cárdenas. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra Yaneli Galindo por su aportación. Esperamos les sirva. Muchas gracias.